Si me ayudan con Efesios capítulo 4, versículo del 1 al 4, para ir entrando en calor. Está escribiendo el apóstol Pablo y dice: yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros. 3. Solícitos, aquí vamos a fijar esto, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Dice Pablo: sigan vuestra vocación, que se cumpla esa vocación. Y habla de dos elementos. Dice un cuerpo y un espíritu. Tenemos que guardar la unidad del espíritu, dice Pablo. Y cuando está hablando del cuerpo, dice, ¿cuál es la palabra que usa? Tipo, aguántense, ¿cómo es la palabra? Ya no me acuerdo ahora. Soportándoos. Claro, podemos entenderlo como aguántense unos a otros. Pero dice soportándoos con paciencia y ¿qué más? Y en amor. Ay. Hemos empezado ahí con una palabrita, justamente está en el título, espíritu de amor. Ya empezó una palabrita que ya empieza a ser no tan sencilla y no tan fácil. Entonces, Pablo nos invita, o Dios, a que guardemos la unidad del Espíritu Santo con paciencia, con amor al hermano, porque dice que hay un cuerpo y hay un espíritu. Son dos elementos que están muy unidos en este pasaje por Pablo. El cuerpo, que somos el cuerpo de Cristo, y el espíritu. Una palabra interesante es el amor y guardar la unidad. En Hechos de los Apóstoles, cuando el Espíritu Santo viene, ¿se acuerdan Hechos de los Apóstoles 2? Pentecostés. ¿Se acuerdan qué pasa ahí? No se acuerdan. Viene el Espíritu Santo sobre la iglesia, porque Jesús le dijo a los discípulos: no se vayan de Jerusalén hasta que venga el Espíritu Santo. Entonces, en el capítulo 2 dice que los hermanos estaban unánimes y vino el Espíritu Santo. En el capítulo 2 de Hechos, versos 46 y 47 dice, esto que yo decía estaba hablando del principio de Hechos. Esto es al final de Hechos, o sea, el principio de Hechos 2, y esto es al final de Hechos 2, 47, 46. Y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo, y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Me gusta siempre a mí darle importancia al orden en la cual se escriben las cosas. Dice, acaba este pasaje diciendo, cada día el Señor añadía a la iglesia los que habían de ser salvos. ¿Qué pasa? Si yo digo, hice una dieta, dejé de comer grasas, empecé a comer nutrientes y a hacer ejercicio, y bajé 5 kilos. Y bajé 5 kilos es el resultado, ¿verdad? De lo que dije antes. Pues eso es lo que está pasando aquí. El fin no es que se agregue gente a la iglesia. Ese es el resultado. Lo importante es lo que Lucas en este caso está escribiendo antes.
y está hablando de la unidad que tienen los cristianos. Por eso decía, al principio del pasaje, que no lo hemos leído directamente, dice que estaban unánimes cuando vino el Espíritu Santo. Y cuando va a acabarse el capítulo, que son estos 2 versículos, dice que estaban unánimes, que estaban juntos. Dice Pablo que Jesús se le apareció a más de 500, de una vez. Sin embargo, aquí en Hechos de los Apóstoles, cuando están unánimes, son 120. ¿Qué pasó a los 380? Faltan 380 en la ecuación, ¿no? ¿Qué pasó? No estaban unánimes, sin duda. Por X razón. No lo sé, no conozco a ninguno para preguntarle. La cuestión es que no estaban. Se deduce que no estaban unánimes. Se fueron, por lo que sea. Pero cuando estaban unánimes es cuando el Espíritu Santo actúa entre ellos y además provoca mayor unidad. Dice Hechos 4:32, un poquito más adelante, y la multitud de los que habían creído era de un corazón y un alma. Y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. Eran de un corazón y un alma. O sea, cuando hablamos de estar unánimes, no es solamente de estar al lado, sino de estar con un corazón y un alma. Está hablando de una unidad interior. Va más allá de que estamos codo a codo. Podemos estar codo a codo y tirando cada uno para su lado. Sino que Pedro Sánchez se lo diga a Paje, ¿no? Estamos codo a codo, pero mordiéndonos, ¿no? Un solo corazón, una sola alma. Y el verso 31, el 4:31, Hechos 4:31, dice, cuando hubieron orado, el lugar en el que estaban congregados tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Este versículo está antes del que acabamos de leer antes. Este es anterior. Dice que todos fueron llenos del Espíritu Santo. Este es el punto principal aquí. El lugar tembló, son manifestaciones del Espíritu Santo. Hablaban con denuedo la palabra de Dios, manifestación del Espíritu Santo. Pero el punto es que fueron llenos del Espíritu Santo. Y porque fueron llenos del Espíritu Santo, viene el versículo que hemos leído antes. Un corazón y un alma. Un corazón y un alma. Esa es la obra que hace el Espíritu Santo. No es mi voluntad, no es tu voluntad, no es porque yo quiero, es porque el Espíritu Santo lo hace, porque es algo que nosotros no vamos a poder hacer. Juan, capítulo 13 y versículo 34 dice, un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros, como yo os he amado, que también os améis unos a otros. Cuando viene la palabra mandamiento, me ahogo un poco. Mandamiento. Cuando el Señor manda, ¿qué se hace? Se obedece, porque es el Señor. Para eso es el Señor. Y dice, un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros. ¿Cómo? Besito, buen día, adiós, hasta luego. ¿Así? No. Como yo os he amado. Ay, Señor, yo no puedo. Yo no puedo. ¿Amar como Jesús?
¿Cómo voy a amar yo como Jesús? No puedo. Imposible. Bien, hermano. Imposible. Para mí. Y ahí es donde entra a jugar el Espíritu Santo. El Espíritu Santo, la función del Espíritu Santo es que lo que yo no pueda, Él lo hace. Donde mi fuerza se acaba, empieza la fuerza del Espíritu Santo. Entonces, porque claro, dice Jesús, un mandamiento te doy, crece 80 centímetros. Estoy frito, ¿no? Me voy al infierno. No puedo. Sería injusto eso. Pero da el mandamiento porque da la solución. Si no hay solución sería injusto. Da la solución. A veces, por ahí podemos decir a nuestro hijo o nuestra hija, vete al súper, ahí te dejo el papelito, una leche, 2 barras de pan y 1 kilo de azúcar. Y la niña dice, no tengo dinero, no puedo hacerlo. Y es verdad. Pero claro, si ella dice, ok, voy a hacerlo, cojo la lista y me doy cuenta que ahí abajo hay un billete de 500 euros. Y le pongo ahí, quédate con el cambio. Es un cuento, no es real. Es un cuento, vamos a imaginarlo así. Quédate con el cambio. Ese es el accionar de Dios. Dios te pone el mandato y te da la tarjeta de crédito para que lo hagas. La cuestión está en que tú tienes que decidir hacer ese mandato. Tienes que dar el paso. Y ahí es donde viene la actuación del Espíritu Santo, donde lo que tú no puedes, lo va a hacer. Es ni más ni menos que el funcionamiento de la fe. Tal cual funciona la fe, así funciona la fe. Un ejemplo, Pedro caminando en el agua. ¡Uy, un fantasma! No sé qué, cuando viene Jesús caminando sobre las olas. Dice Jesús, tranquilo, soy yo. Y Pedro le dice, si eres tú, que yo vaya ahí. ¿Y qué viene de Jesús? El mandato. Ven. Cortito. Ven. Esa es la palabra de Jesús. Esa es la voz de Jesús. Esa es la orden de Jesús. Ven. Entonces Pedro dice, ahora te veo bien. Sí quieres. Ven, que no te estás mojando ahí, ven. No. Va adelante. Coge la notita. El ven y va. Y camina. Hasta que se le acabó la palabra. Pero mientras estuvo caminando en la palabra de Jesús, pudo hacerlo. Es el funcionamiento de la fe. Es el funcionamiento del Espíritu Santo. Amad al otro como a ti mismo. Como yo os he amado, perdón. Amad al otro como yo os he amado. No puedo. Pero ahí es donde entra el Espíritu Santo a hacerlo. Ahora, hay que dar el paso. Hay que dar el paso, porque yo no puedo, pero el Espíritu Santo sí que puede hacerlo. Pero Él está esperando que yo dé el paso. En el mandamiento está el poder. Cuando Dios da un mandamiento, da el poder. Lázaro estaba muerto, no podía hacer nada, era un muerto, maloliente ya. Pero dice Jesús, ven fuera. Orden. Y en el orden va el poder. Y Lázaro pudo salir. Estaba muerto. Pero en la palabra vino el poder. En el mandamiento vino el poder.
6:63, que no está ahí, dice Jesús, las palabras con las que yo os he hablado son espíritu y vida. Las palabras con las que yo os he hablado son espíritu y son vida. Es el funcionamiento de la fe. Yo te doy la palabra, dice Jesús. Esa palabra tiene espíritu y tiene vida, porque yo la doy. Lo que tú no puedes hacer, esa vida que tú no puedes llegar, no puedes alcanzar, vas a poder porque en mi palabra está el espíritu y está esa vida que tú no puedes alcanzar. Vamos a ver, 1 de Juan, capítulo 4, desde el verso 7 al 13. Dice así: amados, cuidado aquí la cabeza, que aquí ruedan cabezas, vamos a cuidarnos. Amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Amados, si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos unos a otros. Nadie ha visto jamás a Dios. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se ha perfeccionado en nosotros. En esto conocemos que permanecemos en Él y Él en nosotros, en que nos ha dado de su Espíritu. Juan es muy duro escribiendo. El que no ama no ha conocido a Dios. No hay medias tintas. El que no ama no ha conocido a Dios. Claro, decimos amar a otro, claro, ahí nomás yo pienso, sí, a mi hija yo la amo, a mi esposa yo la amo, ya está, ya sí que amo a Dios. Dice la Biblia que eso es fácil. Eso es fácil. Lo difícil es amar a aquel que cuesta amar, ¿no? Ama a tu enemigo, dice. Eso es lo difícil. Y a eso es a lo que se está refiriendo este pasaje y toda la Biblia. No está diciendo, sí, ama a tu esposa y ya amas a Dios. No. Amar a los hermanos, amarse unos a otros. En otro versículo que ahí no está, es Jeremías capítulo 9 y 24. Ahí Dios dice que se enorgullezcan por conocerle a Él. Es curioso porque usa la palabra enorgullecerse. Que se enorgullezcan por conocerle a Él. Claro, entonces uno piensa en los fariseos y todos estos, ellos se enorgullecían, ¿no? Se enorgullecían porque sabían de la palabra y discutían. El gran valor de ellos era la discusión, la discusión teológica. Entonces el que ganaba una discusión teológica era más importante que el otro. Pero claro, el versículo se les quedaba corto, porque hace alusión a la misericordia. Y ahí es donde les quedaba corto a ellos, porque, por ejemplo, cuando Jesús sanaba a un ciego, ellos se enojaban.
en vez de tener misericordia con esa persona, le decían, pero tú has nacido en pecado, basura. No tenían ninguna misericordia. Entonces era un enorgullecimiento vano. En realidad habían leído la mitad del versículo. Los fariseos cuidaban la fe. Ellos cuidaban que se cumpla el sábado, eran duros en eso, cuidaban la fe. Además de cuidar la fe, también la esperanza. Ellos siempre estaban enseñando que Israel va a ser restituido, etcétera, etcétera. El Mesías vendrá, y todo, enseñaban eso. Entonces cuidaban la fe, cuidaban la esperanza, pero les faltaba el tercer punto, que es el amor. En ese versículo en el cual habla de misericordia, la misericordia sin amor no funciona. Es el amor el que hace falta para funcionar. Entonces, de estos tres puntos de los cuales Pablo habla de la fe, Pablo habla de la esperanza y Pablo habla del amor. Y dice que el más importante es el amor. Entonces, claro, cuando pensamos el famoso versículo, Dios es amor, y prácticamente toda la Biblia hablando de amor, lo entendemos como, ¡ay, qué bonito! Pero en realidad es difícil y es importante. Es importante. Toda la Biblia habla de eso, del amor. Y como decía al principio, yo no puedo. Yo no puedo. Donde yo no puedo es el Espíritu Santo el que me completa y es el que me hace amar. 1 Corintios 13, muchas veces lo leemos y nos enamoramos, ¿no? Nos enamoramos de Dios, nos enamoramos de la Biblia, nos enamoramos de lo que sea. Vamos a leerlo, desde el versículo 1. Dice Pablo, si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Otra versión dice, o campana que no suena. O sea, nada, no sirve para nada. Si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia, y si tuviese toda la fe de tal manera que trasladase los montes y no tengo amor, nada soy. Fíjense todo lo que está diciendo, que si yo tuviera, son las manifestaciones del Espíritu Santo. Si yo tuviera eso, pero no tengo amor, nada soy. Si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, si entregase mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor, de nada me sirve. 4. El amor, aquí empezamos a ponernos románticos. El amor es sufrido. El amor es benigno. El amor no tiene envidia. El amor no es jactancioso. El amor no se envanece. No hace nada indebido. No busca lo suyo. No se irrita. No guarda rencor. No se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor nunca deja de ser, pero las profecías se acabarán y cesarán las lenguas y la ciencia acabará, porque en parte conocemos y en parte profetizamos, mas cuando venga lo perfecto, entonces lo que es en parte se acabará. Hasta ahí nomás. No nos pongamos románticos, pongámonos serios. Este pasaje claramente nos demuestra que yo no puedo.
Yo no puedo. Si alguien puede, levanta la mano. Cada punto, ¿eh? Cada punto. Yo me acuerdo ahora mismo, estoy pensando cuando esta gente que seguía a Jesús dice, dura es tu palabra. ¿Quién la puede seguir? Y yo pienso, qué duro es esta palabra. ¿Quién la puede seguir? Aquel que se entrega al Espíritu Santo. Ese es el amor de Dios. Eso, lo que está escrito ahí. Ese es el amor de Dios. O lo mismo, el amor de Cristo. Para ti, para mí. Ese es el amor. Ahora dice, ama al otro así, como yo os he amado. De esa misma forma, ama al otro. Yo no puedo. Como no podía Pedro caminar sobre el agua. Pero en la palabra está el poder. Y si Jesús te dice, un mandamiento te doy, ama al otro como yo te he amado, en esa palabra está el poder. En esa palabra está el poder. Y es el Espíritu Santo el que va a hacer el recorrido que te falta. Uno puede hacer un caminito así. Y todo el resto lo va a hacer el Espíritu Santo. Último versículo, Juan 13:35. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. Cerramos. Hemos empezado diciendo, queremos mostrar a Jesús. Y terminamos diciendo, ¿cómo mostramos a Jesús? En que os amáis unos a otros. No les demos más vueltas. No les demos más vueltas. Que si el don de lenguas, que si sanidades, que si tal, cual, pascual. No, no. Eso no es. Esas son las manifestaciones del Espíritu Santo. Pero lo que sí es que os améis unos a otros. Amén. Amén. Entiendo que el aplauso es para Dios. Pero creo que Dios no está esperando un aplauso. Creo que Dios está esperando una reflexión. Esto es vital. Esto es vital. Dios es amor, lo sabemos de memoria. Ama al prójimo como a ti mismo, lo sabemos de memoria. Pero ¿lo tenemos práctico? ¿Es algo práctico en mi vida? Meditemos, meditemos.